El tema es diligencia en el deber. Te vamos a mirar a la luz de la palabra de Dios, porque es tan importante ser diligente. En este estudio que estamos llevando a cabo del libro de Proverbios, como les explicaba, el libro de Proverbios contiene valores y principios morales que todo ser humano debe tener en cuenta para su vida. Y son cosas que la sociedad ha descuidado. Hoy en día el respeto al prójimo, hoy en día la honestidad, hoy en día la integridad, la diligencia, la lealtad. O sea, tantos valores que tiene la palabra del Señor. Y en esta sociedad de hoy en día, la gente ya no es así. La gente ha perdido los valores morales, la gente ha perdido los principios y valores morales, y hoy en día la gente anda sin dirección, sin tener en cuenta qué es lo que Dios enseña en la palabra. Por eso es tan importante nosotros como cristianos, aunque esto parezca muy básico, aunque esto parezca algo muy obvio, muy lógico, sin embargo uno como cristiano debe tener siempre presente los valores y principios morales que el Señor nos enseña en su palabra. Y el libro de Proverbios es el que más habla de los valores y principios morales, porque explica cada tema, cada cosa. Hoy vamos a hablar sobre la diligencia, lo que es la diligencia en el deber. ¿Qué significa ser una persona diligente? Vamos a la palabra del Señor y por favor me lee Proverbios capítulo 6, versículo del 6 al 11. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Y es lo que explica la palabra del Señor y compara la hormiga. La hormiga, miren, muchas veces, ¿se acuerdan que en estos días cuando estábamos haciendo el estudio bíblico, cómo el Señor nos daba una enseñanza sobre un palo de café que estaba lleno de maleza? Dios a través de la naturaleza, Dios a través de las cosas creadas, a través del comportamiento de los animales, a través de las plantas, a través de la misma creación, Dios a uno le enseña cosas. ¿Se acuerda Mateo 13 cuando dice el sembrador salió a sembrar? Y entonces empieza a explicar la semilla que cae en tal parte, en una que se la comen los pájaros, en la otra que la ahoga la tierra, entre espinos, etcétera. Entonces, lo que Dios hace con nosotros siempre es darnos enseñanzas, darnos sabiduría, y aún a través de la creación Dios nos enseña sabiduría. Dios toma como ejemplo un animalito tan pequeñito, tan insignificante, pero que tiene una gran enseñanza profunda para el ser humano, la hormiga. ¿Qué es lo que habla la palabra del Señor de la hormiga? ¿Cuáles son las características de la hormiga? ¿Por qué nosotros debemos considerar el comportamiento de la hormiga, reflexionar sobre cómo se comporta la hormiga y qué es lo que Dios está buscando que nosotros también seamos? Entonces dice la palabra del Señor, primero que todo, la hormiga no tiene jefe, no tiene quien la esté mandando, no tiene quien le diga cada rato, mire, levántese, vaya al culto, mire, hoy oró, si oró hoy, leyó la palabra hoy, ¿cierto? Una persona, un cristiano diligente no necesita que le estén diciendo lo que tiene que hacer, porque ya tiene una convicción en su corazón. La hormiga no tiene jefe, la hormiga no tiene quien le esté palanqueando, pero dice la palabra del Señor que la hormiga sabe muy bien en qué tiempo coge y recoge. Yo observo mucho la naturaleza y yo he visto las hormigas, las arrieras, por ejemplo, que cogen un palito y lo dejan peladito, empiezan a desmenuzar y cuando mira es puro desfile de hojas, puro desfile, se las llevan a su madriguera, a su cueva, y uno mira las hormigas que pasan unos terroncitos y pasan unas cositas y eso es una fila india y eso es así y llegan. Cuando sucede eso, los campesinos le explican a uno que cuando sucede eso es que viene de pronto una época muy fuerte de verano o viene una época muy fuerte de tal cosa. Los mismos campesinos saben
que la hormiga de una u otra manera se las arregla para prepararse para las crisis, hermano. Eso me parece mucha sabiduría de Dios. Dios le da a la hormiga la capacidad de percibir cuando vienen momentos de crisis y se alista con anticipación a recoger su alimento, a recoger su sustento, aún materiales para fortalecer y reconstruir su propia cueva. Eso es sabiduría. Entonces dice el Señor, en la palabra de Proverbios, dice, no tiene jefe, no necesita que la estén mandando. Versículo 8, ¿cómo dice el versículo 8? Mire lo que dice. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Eso qué quiere decir? Prepara en verano su comida y recoge ¿qué? En la siega el alimento. Mire, la hormiga conoce las épocas. Yo no sé, Dios le ha dado a muchos animalitos. En estos días viendo televisión, las ballenas jorobadas, que en una época del año vienen a parearse allí al Océano Pacífico, ahí a las playas, y por eso es que mucha gente va a las costas aquí en Colombia a ver las ballenas. Ahorita en esta etapa de finales de julio, principios de agosto, esta es la etapa. Las ballenas vienen a parearse y luego se van hacia el norte. Entonces ellos en determinadas épocas del año, estos animalitos tienen recorridos a lo largo del mundo, del continente, por todos los mares. Eso es una cosa espectacular. Entonces ellos van a tener sus bebés allá arriba, luego, no sé, es como las aves también. Hay unas aves que se reúnen y se congregan específicamente en una isla para esperar a que pase el invierno, y ahí se refugian y luego salen y vuelan y resultan por ahí en Australia, o sea, se cruzan los océanos. ¿Eso qué le da a uno a entender? Que si los animales que tienen un cerebro mucho más chiquitico, que tienen un entendimiento tan básico, porque el entendimiento de una hormiga es muy básico, es muy chiquitico. Si ellos que tienen ese entendimiento tan chiquitico, ellos que son tan minúsculos, tienen la capacidad de prepararse, tienen la capacidad de aprovisionar, tienen la capacidad de planear y de actuar de una manera diligente. ¿Por qué nosotros como seres humanos, que Dios nos hizo diferentes a los animales y las plantas, somos más inteligentes que ellos? Los seres humanos, Dios nos creó con la obra de sus manos. En cambio, Dios creó a los animales y plantas con su boca. Él dijo, sea esto y sea aquello, punto. Pero a nosotros que nos creó inteligentes, conscientes de nuestra vida, nos dio un espíritu, nos dio alma, que los animales no tienen alma, las plantas no tienen alma, nosotros sí tenemos alma. Pero mire lo curioso, que a veces hay animales que pareciera que fueran más inteligentes que el hombre. Usted ve un ser humano que viene una etapa difícil o que ya se está acercando el fin de mes y hay que pagar el arriendo, y es como embalsamado, como que no le importa y se deja coger de la tarde, ¿cierto? Usted ya sabe las épocas en las que se le vencen las facturas, las épocas en las que usted tiene que pagar el arriendo, tiene que presentarse a responder por alguna obligación. Usted tiene que madrugar para ir a trabajar, tiene que cumplir un horario. Los que están laborando, los que no están laborando saben que no tienen que estar, que los estén palanqueando para ir a llevar una hoja de vida. Piensen en la hormiga. Piensen en la sabiduría tan grande que Dios depositó en estos animalitos tan chiquitos para ser, repita conmigo, diligentes. La hormiga es ejemplo de diligencia y por eso Dios la menciona. En la Biblia quedó escrito el testimonio del carácter de la hormiga. Dice, la hormiga entonces sabe lo que tiene que hacer. Nosotros, en cambio, a veces dejamos pasar oportunidades de hacer algo que más adelante nos hubiera podido abrir muchas puertas. Más adelante nos hubiera podido abrir muchas puertas. Mira, hay personas que se les ha hablado el Evangelio y Dios está al punto así de darle una bendición a alguien, y solo por esa persona endurecer su corazón y no abrir su corazón al Evangelio, se perdió la bendición. No entendió lo que Dios le quería dar. O cuántas personas dice, usted tiene que dejar a ese amante, y es que Dios quiere que se santifique, que entre en santidad,
Simplemente para el Señor abrirle puertas mucho más grandes y que aparezca el hombre de su vida o la mujer de su vida. Y la persona no entiende el tiempo, no entiende el tiempo, no entiende la oportunidad, no ve la puerta que se abrió. Eso es algo espiritual que yo no le puedo explicar, hermano. Pero es como así, como cuando Abraham, Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y Abraham no lo pensó dos veces, él salió de una. Si Abraham se hubiera demorado 3, 4, 5 años, ¿usted cree que Dios hubiera cumplido su palabra? Él hubiera buscado a otro, ¿o no? ¿Será que no habían más israelitas por ahí, en Ur de los Caldeos? Hasta en otro pueblo. Había mucha gente. Dios hubiera podido poner a otro. Dios hubiera puesto a otro. Ya no hubiera sido Abraham el padre de la fe, hubiera sido otra persona, el padre de la fe, el patriarca, otra persona. ¿Por qué les digo yo esto, hermanos? Porque muchas veces el Señor nos ha dado a nosotros muchas oportunidades para nosotros actuar, para nosotros reaccionar. Ahora les cuento un testimonio. Para los que están escribiendo, diligencia. ¿Qué es diligencia? Diligencia es el esmero. Esto es de una definición del diccionario. Diligencia es esmero y cuidado en ejecutar algo. Esmero y cuidado en ejecutar algo. Cuando usted haga algo en la vida, a mí me enseñaban esto, cuando usted haga algo en la vida, hágalo bien y hágalo completo. Amén. Hágalo bien, hágalo completo. El que se metió en el estudio de discipulado, responda, estudie, desempeñese, sea diligente, llegue temprano, ¿sí? Respondan los exámenes, hágalo bien, saque buenas notas, utilice lo que está aprendiendo para predicarle a otros afuera. O sea, hágalo, repita conmigo, hágalo bien, porque es para el Señor, es para el Señor, amén, es para el Señor. Aquella persona que entró a trabajar a una empresa sabe cuáles son las funciones que le corresponden. El jefe no tiene que estar todos los días recordándole, acuérdese que usted tiene que llenar el formulario de tal y tal manera cuando hace la venta, ¿cierto que no? A usted se le explicó una sola vez y punto. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Hacerlo bien, porque hasta por eso se puede perder una comisión si usted hace las cosas mal, ¿sí o no? Una mal llamada, un mal negocio. Lo que usted tiene que hacer, lo que usted tenga que hacer dentro de sus responsabilidades, hágalo bien y hágalo completo, porque usted puede hacer una partecita y muy bien, y después se echan las petacas y cuando menos pensó, le quedó ya mal todo. Lo que tiene que hacer, hágalo bien. La hormiga es un ejemplo. La hormiga no descansa hasta que ya no tiene toda la provisión dentro de la cueva, dentro de su madriguera. Ella no descansa. Y ustedes la ven por ahí. ¿Y sabe qué es lo tenaz? Que usted llega y pisa una hormiga. Y usted la pisa y hay como miles reemplazando lo que ella dejó de hacer. Le recogen hasta la carga a la hormiga. ¿Ustedes han visto? Le recogen la carga a la hormiga. Cosa tremenda. Y la lleva cargada, apachurrada. Yo sí lo he visto. Sabiduría de Dios. Sabiduría, eso es sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque lo que demuestra es que, mire hermanos, ¿qué nos enseña la disciplina de la hormiga? Hay un objetivo. Ellas tienen un objetivo claro y es recoger una cantidad determinada. Ellos no tienen pesas ni balanzas, yo no sé cómo hacen para saber. Dios les da una sabiduría. Ellas saben exactamente la cantidad de montículos que tienen que recoger y si uno muere en el proceso, ellas lo reemplazan. Ellas llevan la carga de esa que murió, de esa que mataron o de la que le cayó la gota de agua. Bueno, eso es un ejemplo de, repita conmigo, diligencia. Sin embargo, el ser humano, mire lo que hace el ser humano a diferencia de la hormiga. Pareciera que la hormiga fuera más inteligente que muchos seres humanos. Versículo 10. Proverbios 6, versículo 10. Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. ¿De qué está hablando la palabra del Señor? El principal amigo de la pereza es la autocompasión. Ay, es que estoy muy cansado. Ay, no, es que esto tan horrible. No, yo me merezco un descanso. Y usted mira a una persona perezosa y siempre está diciendo, estoy cansado. Siempre está diciendo, me duele por aquí, me duele por acá. Siempre está diciendo, no alcancé, no me quedó tiempo.
y usted siempre mira a una persona perezosa, usted nunca mira a una persona perezosa que diga sí, uy no, yo soy el colmo de la pereza, qué pena, perdón, no. El perezoso siempre tiene la disculpa, siempre tiene la excusa, el perezoso. Y el mejor amigo del perezoso es, repita conmigo, la autocompasión. El perezoso no hace locha porque sí, el perezoso hace locha porque considera que pobrecito yo, muy cansado, como trabajo de harto, necesito un descanso. Ese es el problema, de que si uno contempla, y no quiere decir de que no tengamos derecho a descansar, pero el problema es que si usted contempla el descanso demasiado, si usted se contempla a sí mismo sus cansancios, sus cosas, usted termina no haciendo nada, porque cada que el diablo quiera le activa la autocompasión y hasta ahí llega usted. ¿Cuántas personas, hermanos, ahí me ha tocado ver gente que entra a trabajar a una empresa y a los días ya quieren renunciar? No, es que me gritan mucho, no, es que me ponen mucho trabajo, y sí que para renunciar. Eso es autocompasión. Y cuando la persona renuncia y se la pasa cambiando de trabajo y trabajo, y nunca ningún trabajo le sirve, porque es que el problema no es el trabajo, el problema es él, el problema es ella, por no ser diligente, por no vivir los procesos. Si la regañan, si lo gritan, si le disciplinan, hombre, eso es parte de la formación del carácter. El mismo apóstol Pablo decía que debemos gozarnos en las tribulaciones. O sea, estamos en este mundo, o sea, la vida color de rosa no existe en este mundo. Cuando venga lo perfecto que es Cristo, cuando el Señor venga y establezca la nueva Jerusalén, ya es distinto. El sufrimiento se va a acabar, pero por ahora, dice la palabra, gozaos en los sufrimientos. Así de sencillo. Que le gritó el jefe, gloria a Dios, aleluya. Te bendigo, Señor, jefe, ayúdalo, está atormentado, yo sé que es un demonio que me está persiguiendo. Pero hay gente que es muy facilista, y al menor obstáculo cuelgan la toalla, dejan el trabajo, dejan lo que están haciendo, no. Entonces cuando uno mira, es gente que se autocompadece y es gente que lo único que quiere es la comodidad. Y buscar la comodidad, repita conmigo, buscar la comodidad puede traer ruina. El que quiere vivir acomodado, cero estrés, le viene la ruina. Aún el que se mete en el narcotráfico, mire, el narcotráfico es dinero fácil, pero no es ni tan fácil, ¿sabe? No es ni tan fácil. Porque la gente que se mete en narcotráfico es gente que vive angustiada, que no puede ni dormir, que tiene que vivir con un arma bajo la almohada. Muy horrible uno vivir así, ¿o no? Muy horrible. Entonces no es ni tan fácil. Sin embargo, digamos en términos de la motricidad, no es tanto esfuerzo. No es tanto esfuerzo. Pero ellos terminan en la ruina. Y no solo la ruina económica, la muerte es una ruina, la cárcel. 40, 50 años por allá en el Japón o por allá en Australia, yo no sé en dónde, que los lleguen a coger, pobrecitos. Hay países donde hay hasta cadena perpetua, hermanos. Y allá sí no vale ni la gestión del presidente, ni los acuerdos de la Unión Europea, y no valen nada. Allá no sale sino ya en un cajoncito. Sino en un cajoncito. Y qué duro, por la pereza. Porque hay mucha gente que le gusta el dinero fácil sin mucho esfuerzo. Entonces la señora, un ejemplo, ¿no?, que les estoy dando, una señora que trabajaba arreglando apartamentos, se ganaba su dinero, era muy buena, tenía buena clientela y ahí sostenía y podía darle estudio a sus muchachos. Le pintaron pajaritos en el aire, comas estas ¿cómo llamas? Esas pepas esas cápsulas de cocaína o no sé qué, trágueselas y en el aeropuerto usted pasa, porque usted no tiene antecedentes, tranquila. De la mujer, por buscar la vida fácil, por dejarse llevar de la pereza, puede terminar en una cárcel en España o en Japón o no sé qué, chao pescado. Bienestar familiar le encarga ya de su niño, después de que estaba bien con él. Así se comiera su arroz con huevo, pero estaban juntos y estaban felices, ¿o no? Qué cosa tan tremenda. Por eso, hermano, les digo, los caminos fáciles, dice la palabra del Señor, entrad por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que quieren entrar por él. ¿A quién no le gusta la vida fácil? Eso es lo más fácil, por eso se llama fácil. La vida fácil, cero estrés, la poca lucha. Y eso es lo que a mucha gente le gusta buscar. Pero las bendiciones más grandes están cuando hay algo en lo que uno se tiene que esforzar. Eso trae grandes satisfacciones.
Eso trae grandes satisfacciones. Uno mira a un muchacho que terminó su carrera universitaria, nadie le podía dar estudio, el muchacho tenía que trabajar y estudiar, dormir pocas horas, pasar de pronto todo el día comiendo gaseosa con pan, porque no tenía ni con qué comprarse un almuerzo, andando a pie, gastando zapatos, suela de zapatos al 100 porque no tenía ni pasaje para el bus. Cuando a ese muchacho le dan el cartón, le dan el acta de grado, se pone a llorar. ¿O no? Y le da gracias a Dios, pues si es cristiano. Y le da gracias a Dios. Y ese muchacho se determina, cuando termina su carrera, a ser el mejor profesional. Y cuando uno lo ve, ya está haciendo sus planes, el mismo proyecto de grado, su propia empresa, y uno lo ve, mejor dicho, ya que es para allá. Pero el muchacho, hijo de papi y mami, que lo meten a la universidad, yo fui profesora de universidad, y ahí me tocó enseñar en carreras universitarias de día. O sea, las de noche es más factible que el muchacho trabaje y estudie, entonces es menos lochoso, pero el muchacho de día es más complicado. Porque los muchachos de día, en una carrera donde yo estuve dictando clases, los muchachos, eran la muchacha mirándose las uñas, llevan hasta Lima. No, y eso qué problema para que hagan una tarea. Y qué problema cuando uno les exige. Y qué problema cuando uno les califica con una nota estricta. ¿Por qué? Porque los muchachos están acostumbrados. Me he dicho, los muchachos los manda el papá a la universidad, es para que no metan por ahí tanto vicio en la calle. Para que no molesten en la casa. Para que no estén ahí echando barriga en la casa. Los mandan para la universidad. Y esos pelados, el día de la graduación, muchos de ellos ni siquiera van a la graduación. Después el papá tiene que ir a reclamarles el diploma por ventanilla, porque no le importa. Sí, nosotros hemos conocido, ¿cierto? Gente en la universidad que es lochosa, que no están ahí sino porque el papá los obligó a ir, que ni siquiera les gusta la carrera que están estudiando. Hermanos, nosotros no debemos de ser así. Nosotros debemos de ser personas, repita conmigo, diligentes. Debemos ser diligentes. Aprovechen las oportunidades que Dios les está dando de aprender. Mire, así a usted lo hayan contratado para estar en un puesto de empanadas, sea el mejor vendedor de empanadas. Invéntese un pique bien extraño, que a la gente le cautive y que todo el mundo quiera ir, porque es que ese pique no lo hay en ninguna parte. Si usted vende zapatos, sea el mejor vendedor de zapatos, que la gente vaya no más por la amabilidad suya y que ese negocio se llene. Así era José. Cuando dice la palabra que José, en todo lo que hacía, Dios lo prosperaba. Estuvo en la cárcel cerca de 2 años, como 2 años estuvo José en la cárcel, y dice la palabra de Dios que el carcelero, él era la mano derecha del carcelero, era el administrador prácticamente. Entonces imagino que el carcelero se iba a hacer una vuelta y le deja las llaves a José. Dice, ya vengo, mijo. Y así, señor, y lavando los pisos, pintando, blanqueando, echándole greda, que se vino la humedad, que arreglar allí el techo, clavando. Y yo me lo imagino así, hermanos, yo me lo imagino así. En las películas de muñequitos que muestra uno que José tenía un materito y tenía es que una semillita que puso y eso terminó siendo tremendo árbol. ¿Pero por qué? Porque es que cuando una persona es diligente, todo lo que usted hace le prospera. Todo, porque es que la diligencia trae en sí bendición, hermanos. La diligencia en sí misma le trae bendición. Si usted es perezoso, olvídese. Mira lo que dice la palabra, el perezoso está destinado a la ruina. Qué pesar, hermanos, pero eso es una realidad espiritual. Es una realidad espiritual. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué más definiciones trae la diligencia? Esmero y cuidado en ejecutar algo, pero también dice, es tener, repita conmigo, metas y cumplirlas. Porque hay gente, hermanos, que diseña unas metas, que las metas del año 2016, por ahí las tengo, apenas para traérselas en estos días para que cada uno las revise a ver si han cumplido la meta. Ya pasamos el primer semestre del año, hay que mirar a ver si pasaron el primer examen. Hay que tener metas y cumplirlas. Usted puede decir, no, en este año, con la ayuda del Señor, me voy a proponer a salir de esto, a pagar esta deuda, me voy a proponer a aumentar. Bueno, depende de lo que usted tenga, pero me refiero a que hay muchas cosas que usted debería ponerse como meta para salir del estado del que está.
Y no necesariamente usted tiene que estar mal para poder salir del estado del que está. No, usted puede estar muy bien, pero el deseo de Dios es que uno esté mejor. Como los que saluda por ahí, ¿usted cómo está? Bien y mejorando. O sea, la actitud de nosotros debe ser siempre estar mejor cada día. Porque es que eso es un resultado de estar en la presencia de Dios. Dios quiere que prosperemos. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que nosotros avancemos. Dios quiere que nosotros crezcamos. Dios quiere que nosotros seamos ensanchados, seamos bendecidos. Porque muchas veces usted le puede estar llorando a Dios y pidiéndole a Dios, Señor, bendíceme financieramente, pero usted no está siendo diligente. O se malgasta el dinero o no está realmente produciendo lo que debe producir. Entonces mire que a veces no somos coherentes con lo que le estamos pidiendo al Señor. Todos tenemos asignaciones en la vida. Pastora, ¿cómo así que asignaciones? Sí, asignaciones son responsabilidades que a ti Dios te da. Por ejemplo, un padre de familia, Dios le da la asignación de ser papá. ¿Cómo puede ser un padre de familia diligente con su hijo? Un padre de familia, ¿qué le demanda a Dios a un papá? Le demanda que coja a su niño y lo forme desde pequeño en el temor de Dios. Enseñarle la palabra, pero hermano, si el papá no lee la Biblia para nada y desde que llega a la casa es al pie del televisor y se rasca el ombligo hasta que se queda ahí dormido, fundido, y la mamá, la esposa, mi hijo, vaya, acuéstese ya, que usted ya aquí se durmió. ¿Cómo va el papá a cumplir con diligencia la responsabilidad que Dios le ha asignado? Nunca. ¿Cómo le va a enseñar a su hijo la palabra de Dios si ni siquiera la lee él? ¿Sí me hago entender? Un hombre que es un trabajador en una empresa, tiene funciones, tiene un contrato. Diligencia es cuando la persona hace lo mejor dentro de su trabajo. Y así debe de ser. ¿Qué otras asignaciones también Dios nos ha dado? Dios nos ha dado muchas asignaciones, muchos roles, muchas responsabilidades. Por ejemplo, como también Dios en la obra del Señor nos ha llamado a servirle, amén, a ganar almas para Cristo. Nos ha llamado a hablarle a los demás del Evangelio, a hablarle a los demás de esa salvación tan grande que nosotros también tenemos. Dios en su palabra nos dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Ay, pastora, es que yo no tengo plata para irme para Australia. No, entonces hágalo aquí en Pereira. Hágalo por ahora aquí en Colombia. Pero eso, por ejemplo, es diligencia. Sin embargo, si usted no lo hace diligentemente, ahí no recibe bendición. El Señor espera de nosotros diligencia en lo que nos delega. Diligencia. Es más, la palabra del Señor habla de la parábola de los talentos, ¿se acuerdan? Que dice que el dueño de la hacienda volvió al tiempo, el Señor volvió al tiempo, y a cada uno le pidió, ¿qué? Cuentas de lo que hicieron. ¿Qué haces tú con lo que Dios te dio? Con las habilidades, con los talentos. ¿Qué haces tú con las designaciones que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás realmente respondiendo a lo que Dios te ha delegado? Si el Señor viniera en este momento y evaluara tu trabajo, evaluara tus obras, evaluara tu diligencia, ¿será que estás respondiendo a lo que Dios te ha puesto? Entonces tenemos que pensar en ello, porque no tenemos que, o sea, no se trata de que tú hagas las cosas por el hombre o por rendirle cuentas a una persona. Es Dios el que te va a demandar. Dios te va a demandar qué tanto enseñaste de mi palabra a tus hijos, qué tanto honraste a tus padres, qué tanto administraste bien el dinero, qué tanto tú obedeciste las órdenes que yo te di. O sea, Dios va a mirar eso. Dios nos va a evaluar. Dios va a mirar aquello. Proverbios capítulo 15, versículo 19. Vamos allá. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la verdad de los rectos como una calzada. La verdad de los rectos es como una calzada. Lo que la palabra del Señor está explicando allí es que una persona que no es diligente, todo le va a salir mal, hermanos. Todo le sale mal a una persona que no es juiciosa. Usted ha visto que una persona que no es juiciosa, y es que está en la administración de los recursos, una persona que no es diligente compra, por decir algo, un terreno, y usted va a voltear y está lleno de maleza. Y está la plaga, mejor dicho, invadiendo, ¿sí o no? Uno tiene un terreno y si se duerme,
pasa lo que pasa. Que la persona se compró tal cosa y que como no fue juiciosito, no fue diligente, una moto, no le hizo el mantenimiento, no le hacía la tal, cuando menos pensó, la moto se le dañó, ¿sí o no? Hay gente que se le dañan las cosas porque no son diligentes, no cuidan lo que Dios les da. Entonces, si Dios ve que tú no eres diligente con cosas tan sencillas, cosas tan pequeñas, ¿cómo podría el Señor encargarte a ti las cosas más grandes? ¿Cómo podría el Señor encargarte algo más grande? Dice acá en Proverbios 28, 29, dice, el que es hábil en su trabajo estará al servicio de los reyes. Mire José, ¿no? Y no tendrá que servir a gente de poca importancia. Es más, hermanos, la misma actitud de diligencia te lleva a ti a subir peldaños. Una persona diligente termina, y eso es algo espiritual, una persona que sea diligente termina en esferas grandes, hermano, termina en cosas grandes. Mire José, es que José fue diligente en la cárcel. ¿Y dónde terminó él? Con el anillo del faraón. ¿No le parece una bendición? Mire a Daniel, cuando fue deportado de Babilonia. El muchacho hubiera podido ser bien perversito y haberse desordenado por allá y haberse paganizado. De pronto lo tendrían por ahí, como era bonito, hasta en inmundicia sexual, hasta en esos bacanales que hacía Babilonia. Y ahí hubiera quedado él, ahí hubiera quedado clavado, destinado a la ruina y apartarse de la presencia de Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Que Daniel se santificó y que Dios le dio tanta sabiduría por causa de su santidad. Dios le llegó a dar tanta sabiduría que llegó a ser superior a todos los magos y sátrapas que tenía Nabucodonosor. ¿Y cómo lo puso Dios a él? En alta estima, y lo puso de asesor de Nabucodonosor, ¿sí o no? Era el hombre de confianza, él estaba por encima de todos brujos y hechiceros, ¿cierto? Estaba por encima. ¿Pero por qué? Porque Nabucodonosor veía en Daniel una actitud de diligencia, era un hombre diligente. Tan diligente fue que fue el único capaz de conocer el sueño de Nabucodonosor, que fue el único capaz de descifrarlo, porque Dios estaba con él. Pero Dios no estaba con él porque él fuera muy querido, muy de la casa, no. Dios estaba con Daniel, repita conmigo, porque era diligente. Mire, la diligencia, hermano, le abre puertas de bendición a usted. Si usted actúa con diligencia, el Señor le abre a usted puertas. La pereza la cierra. Repita conmigo, la diligencia me abre puertas. La pereza me la cierra. Proverbios 12:24, por favor. Mire lo que dice la palabra. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. ¿Qué es lo que está hablando la palabra? En la Biblia de Estudio Reina Valera, en el pie de página, encontré esta explicación. Voy a leerla. Dice, el diligente obtendrá la riqueza necesaria para contratar a otros, para que trabajen para él. En cambio, el negligente, que es lo contrario al diligente, el negligente tendrá que ponerse al servicio de otros. O sea que el negligente puede quedarse como empleado toda la vida. En cambio, el diligente, dice la palabra, el que es diligente va a obtener tanta riqueza que hasta va a poner a trabajar a otros para él. Así es. No es que Dios sea injusto, hermano, porque muchas veces ese discurso comunista, que sí, que el capitalismo, que los explotadores, que la plusvalía, no, hermano. Cuando uno mira a los empresarios, uno mira a la gente que ha salido adelante, pues a lo bien, que han hecho las cosas bien, uno mira que comenzaron de mensajeros, comenzaron de vendiendo empanadas, hermanos, y hoy en día son dueños de McDonald's, o son dueños de Colgate, o son dueños de yo qué sé. Y otros trabajan para ellos, pero ¿sabe gracias a qué? A que fueron diligentes. Era gente que se trasnochaba, era gente que estudiaba, era gente que se preparaba, era gente que no gastaba un peso mal gastado, hermano, no lo gastaba mal gastado. Era gente que estaba determinada a ser exitosa, era gente que estaba destinada a salir adelante. Y en cosas elementales. Hermano, tú debes proponerte en lo elemental que Dios te puso, porque es que Dios a nosotros no nos pone cosas por allá, no, Él no se rebusca las cosas. Dice la palabra que Dios nunca nos va a poner pruebas más allá de lo que podamos soportar. Lo que Dios te puso a ti, el desafío que tienes delante de tu vida,
El desafío que Dios te pone a ti adelante es porque tú sí lo puedes hacer, porque Dios no es injusto. Dios no es injusto, hermano, Dios no es injusto contigo. Dios no te está poniendo algo que tú no seas capaz de hacer. La autocompasión te hace ver eso. Ay, no, yo no soy capaz, no me alcanza el tiempo, es que me duele mucho, estoy muy cansado. Siga así, verá. Siga así, verá que lo que el diablo está haciendo con ese engaño, porque la autocompasión es una mentira que tú aceptas en tu mente. La autocompasión te lleva a la ruina. La autocompasión es lo que el diablo quiere contigo, llevarte a la ruina. Proverbios 10:26. Miren lo que dice la palabra del Señor. 10:26. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Así es. Dígame, ¿a quién le gusta una persona perezosa? ¿Usted contrataría a una persona perezosa? ¿A usted le gustaría estudiar con un perezoso que usted le tenga que hacer? Y es que se nota, o sea, en la universidad a más de uno le tocó trabajar con gente perezosa. Y dice, venga, no, yo le doy la plata, dígame cuánto le doy ahí, métame ahí. O sea, por aparecer en la portada del trabajo, ¿cierto? Pero no hacían nada ni aparecían con nada. Y el que era juicioso mantenía era peleando. Le pasaba rabias, dice, es que este nunca aparece en las reuniones, este nunca, le dije que leyera tal libro, tal capítulo, que investigara tal cosa y me la mandara por internet para incluirla en el trabajo, por lo menos que haga eso, pero ni así, no me mandó nada. Muchas veces a mí de docente me tocaba ver la gente como se me quejaba y uno sabía quién trabajaba, uno sabía quiénes eran. De los profesores, el día de la sustentación del trabajo, adivinen a quién les preguntaba, ¿no? El problema, y yo eso no lo hacía, porque me parece injusto, que le calificaba a todos. Entonces, el que no hacía nada, ¡pum!, tome, 0. O sáquese un 1, por lo menos para que se pueda recuperar después. ¿Para todos? No, al que era. Y la gente que uno sabía que sí había hecho el trabajo, uno ya les preguntaba a ellos, entonces ya eso ya era distinto. Pero, ¿por qué? Porque la gente siempre se quiere recostar y hay personas que siempre les ha gustado recostarse a los demás. A una persona perezosa, cuando a usted, hermano, lo invitan a una entrevista, le doy esta clave, cuando a usted lo invitan a una entrevista y usted se sienta descolgado, o usted se la pasa mirando el piso, o usted se demora para responder, le ven así como esa parsimonia, déjeme decirle que a usted no lo contrata. Dice, no. El que llega tarde, el que no encontró la dirección, el que tiene que estar la mamá haciéndole la vuelta. No, sí, él no está, pero yo le digo que vaya. Y después por ahí llama a la mamá al gerente. Ay, doctor, qué pena, es que mi hijo va a llegar tarde porque es que tal cosa, se le enredó que el bus. No, que me llame él. No va a contratar a la mamá. Entonces, ahí uno sabe a quién es que va a contratar, ¿sí o no? Ahí uno sabe quién va a contratar. La gente nunca va a buscar a una persona perezosa, hasta en la obra del Señor. Una persona que sea perezosa, le digo la verdad, una persona que sea perezosa, Dios no la va a poner a servir hasta que no aprenda ciertos procesos y hasta que no se sacuda de la pereza. Entonces, imagina qué tal que a mí me diera pereza venir el domingo a predicar y que yo mandara por internet una grabación. No. O sea, Dios a uno le ha dado responsabilidades y uno tiene que ser diligente para hacerlas con amor, hacerlas bien hechas. Amén. 2 Corintios 9:10. 2 Corintios 9:10. Dice la palabra del Señor: Dios es quien da semilla al que siembra y pan al que se alimenta. De igual manera a ustedes les dará muchas semillas y las hará crecer para hacer una gran cosecha de justicia en ustedes. La palabra del Señor en términos de diligencia, porque eso pues tiene muchas maneras también de interpretarse, pero en términos de diligencia lo que está diciendo el Señor es: si tú eres buen trabajador, el que trabaja recibe el fruto, el que no trabaja no cosecha. El que no trabaja no puede recoger su cosecha, porque pues no ha trabajado. Dios le da semilla al que siembra. ¿Qué quiere decir? De que Dios ayuda al que es diligente. Una persona que se esmera, una persona que uno ve que trabaja, que se rebusca, una persona que se esfuerza. Dios bendice a una persona que se esfuerza.
porque Dios respalda, porque cuando usted se esfuerza, usted está demostrando que tiene fe. Pero una persona perezosa, ay, que va, no, de pronto no resulta, no, ni para qué voy por allá, no, de pronto no me abre, no. ¿Cómo Dios le va a bendecir? O sea, ¿cómo el Señor va a bendecir a una persona así? No la bendice. La misma actitud, cuando alguien es diligente y da fruto en lo que Dios le delega, esa actitud, hermano, es la que le abre puertas. Cuando una persona es diligente, Dios le da el fruto. Dios le da el fruto. Dios le pone a uno el fruto en la mano. Dios le pone a usted el pan en su mano. Dios a usted nunca lo deja aguantando hambre si usted es una persona trabajadora. Eso sí, téngalo por seguro. Repita conmigo, Dios no es injusto. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Entonces yo le invito para que hagamos una reflexión al respecto. ¿Qué hemos sembrado en nosotros como seres humanos? ¿Qué hemos sembrado? ¿Qué es lo que estamos sembrando? Una vez una señora en una consejería pastoral, una señora que le estaba compartiendo la palabra, ella me miraba llorando, y ella me decía, mis hijos me odian, mis hijos no me quieren. Y yo le decía, no piense así, bendiga a sus hijos. No, mis hijos no me quieren, mis hijos me odian, mis hijos no me quieren. Y bien, la señora estuvo asistiendo unos días a la iglesia y luego ya no volvió. Pero entonces cuando yo empecé a analizar, empecé a darme cuenta, porque yo empecé a hablar con los hijos y empecé en un proceso con la familia, ahí ya me di cuenta por qué, y era que toda la vida esta mujer se había dedicado a maltratar a sus hijos, a dejarlos por ahí de vecino en vecino, se había dedicado a aborrecerlos, no les daba cariño, no estaba allí cuando los necesitaban, bueno, muchas cosas. Entonces los muchachos se dedicaron a eso. Sin embargo, yo le dije a ella, mire, usted está cosechando lo que sembró. Sin embargo, Dios es tan misericordioso que le puede sanar el corazón a sus hijos y Dios puede hacer una nueva relación con usted y sus hijos. O sea, eso tampoco es que a usted le toque sufrir las consecuencias toda la vida. Para eso Cristo murió por nosotros, amén, para cambiarnos la situación. Pero tampoco quiso buscar de Dios. Entonces, vuelvo y les digo, uno cosecha lo que siembra. Después de que ella estaba aquí unos días y empezaron las cosas en la casa a funcionar y a mejorarse, la señora dejó de venir y hoy en día el hogar está peor que antes. Ya varios hijos se fueron de la casa, ella está peleada ahí también con el marido, o sea, está una cosa impresionante, hermanos. ¿A qué voy yo con esto? De que si Dios a usted le está dando la oportunidad, hermanos, de empezar una nueva vida, de poner en orden tu vida, Dios a ti te está dando la oportunidad de que tú empieces a administrar bien tu dinero, que empieces a santificarte y guardarte y prepararte para tu esposa o tu esposo. Dios te está dando la oportunidad a ti de poder estudiar, de poder trabajar en una empresa, de hacer no sé qué cosas. ¿Por qué no ser diligente y por qué no aprovechar la oportunidad que Dios te está dando? Si tú no la aprovechas, si tú eres negligente, si tú no respondes al llamado que Dios te está haciendo, aún en la obra del Señor, si tú no atiendes y haces bien la obra de Dios, todo eso dice la palabra, lo que siembras, eso es lo que cosechas. Lo que siembras es lo que cosechas. Romanos 12, versículo 11, mire lo que dice la escritura, lo voy a leer yo en esta versión. 12:11, dice la palabra, no sean perezosos con los trabajos que deben hacer para el Señor y hagan todo con entusiasmo. Lo repito, no sean perezosos con los trabajos que deban hacer para el Señor y háganlo con entusiasmo. ¿Por qué dice la palabra no sean perezosos? Porque es que eso no es de bendición. Espiritualmente, hermano, espiritualmente cuando una persona no hace las cosas bien para el Señor, no hace las cosas bien en su trabajo, no es responsable con su familia, no es responsable con las asignaciones que Dios le ha dado, es una persona que no está con bendición. Se le pueden cerrar muchas puertas, se le pueden cerrar. Un hombre tiene la asignación de ser esposo. ¿Qué es ser un esposo diligente? Un esposo diligente es proveer alimento para su casa. ¿Qué más? Ser fiel a su esposa.
respetarla, santificarla. En eso hay bendición. Pero si un hombre no es diligente, entonces ese hombre tan pronto recibe el sueldo, va y se lo bebe, lleva de pronto sin mucho una panela y una libra de arroz en toda la semana y chao, se pierde todo el fin de semana con las amigas, las fufurufas, y no vuelve a presentarse a la casa hasta cuando ya no tiene ni un peso en el bolsillo. Eso no es ser diligente. Y mire que no le estoy hablando solo de trabajo, le estoy hablando de responsabilidades, repita conmigo, morales. Ser responsable moralmente por tu comportamiento, como padre, como hijo, como esposo, como trabajador, hasta como siervo de Dios en la iglesia. Sé como la hormiga, que nadie le tiene que estar diciendo lo que tiene que hacer. Sé como la hormiga, compórtate. Si tienes más cerebro que la hormiga, por Dios, tienes una cabeza más grande, el cerebro tuyo es más grande que el de la hormiga. Mire el ejemplo que nos está dando el Señor con la hormiga. Dice, perezoso considera el comportamiento de la hormiga y empieza a explicar la hormiga. No necesita que te estén diciendo, santifícate, apártate de pecado, miras esto, miras aquello. ¿Por qué? Porque ya tú sabes que la palabra del Señor dice lo que dice, tú lo crees, ya lo has recibido. Lo único que Dios está esperando es que tú obedezcas. Es que tú obedezcas. Amén. Tú tienes que obedecer, tienes que ser diligente. La negligencia también hace parte de la rebeldía. Y acuérdese que el rebelde no es prosperado. La rebeldía hace parte del levantamiento de Satanás contra Dios. El primer rebelde en el universo fue Lucifer. El primer rebelde se levantó contra la autoridad de Dios y no quiso. Dios le tenía a ese ángel lucero, querubín protector, Dios le tenía una asignación. ¿Cuál era la asignación? Ser el director de la alabanza celestial, ser el que administrara toda la adoración de la creación para presentársela a Dios, a sus pies. Era el ángel más hermoso de toda la creación. Y él tenía que administrar muchas funciones de los ángeles. Era tenía un rango de arcángel y él tenía que entenderse con muchas cosas de los cielos, muchas cosas de los cielos. Pero dice la palabra que él se ensoberbeció y dice que no respondió a sus responsabilidades, no fue, repita conmigo, diligente. ¿Y qué le pasó? Sabemos lo que dice la Escritura, fue arrojado del tercer cielo junto con la tercera parte de los ángeles que tampoco fueron, repita conmigo, diligentes. No fueron diligentes. Por falta de diligencia, este ángel se volvió Satanás. Por falta de diligencia, esos ángeles fueron arrojados del cielo, cayeron de la gloria de Dios. Y lo peor de todo, por falta de diligencia, perdieron la gloria de Dios y ahora están aguardados para el juicio eterno. Qué cosa tan tremenda. Uno por negligente, perder uno tantas oportunidades que Dios nos tiene. Dios nos está haciendo un llamado en esta hora de ser diligentes, de ser responsables en nuestra vida espiritual, en nuestra vida laboral, en nuestras relaciones de familia, en todas las cosas donde tú te desempeñes. Sé diligente, hazlo mejor. Y no solo hazlo mejor, hazlo completo. Porque mucha gente empieza un estudio discipulado y se retira a los meses o a las semanas, ya no quiere, no termina. Personas vienen al culto y cuando no vuelven a venir al culto. Personas que arrancan con una empresa y al menor obstáculo, entonces ya cierran todo, toda la plata que perdieron. Uno tiene que estar firme hasta el final, porque en su momento determinado Dios siempre va a bendecir. Dios siempre te va a bendecir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú piensas en que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tú entonces le haces frente a la autocompasión y te sacudes de toda esa mentira al diablo. Ay, pobrecita, es que como está sola, ¿qué va a poder hacer ella solita en la vida? No, ¿cómo así? Estamos con Dios, amén. O pobrecito, que la mamá se le murió cuando él estaba muy chiquitico, pero ahora tiene, el pobrecito, el muchachito tiene 45 años y no ha podido ni terminar una carrera. No, señor. La palabra de Dios dice que nosotros debemos ser diligentes, no hay excusa.
Diga al que tiene al lado, no tienes excusa. Levántele así la ceja. Levántele la ceja y diga, no tienes excusa. No tenemos excusa para no hacer lo que debemos hacer. Entonces cierren sus ojitos, vamos a hacer una oración. Debemos ser diligentes, vamos a pedirle al Señor. Con todo nuestro corazón vamos a pedirle a Dios perdón, porque yo sé que todos nosotros, sin excepción, de una manera u otra, nosotros le hemos fallado al Señor. Las asignaciones que Dios nos ha dado. Dice la palabra de Dios, ¿quién es el siervo fiel? Aquel al que cuando llegue su Señor lo vaya haciendo lo que le ha delegado hacer. Tremendo. Porque al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Hermanos, que Dios no nos coja. La venida del Señor Jesucristo está muy cerca. La venida del Señor está muy cerca y hay algo que usted debe tener en cuenta, y es que ya no va a haber tiempo de nada. Hermanos, ya no va a haber oportunidad de nada, porque en el momento menos pensado el Señor vendrá. Dice la palabra del Señor que Él vendrá como un ladrón en la noche, como un relámpago que va del oriente al occidente. Dice la palabra del Señor de que Él vendrá cuando menos lo esperemos. Entonces, cierra ahí tus ojitos. Si alguno de ustedes considera que ha sido negligente, yo le invito para que vamos a hacer una oración al Señor y vamos a pedirle perdón. Señor, te damos gracias por esta palabra, porque todos nosotros, sin excepción, aún yo misma, he sido ministrada, Señor, por tu palabra. Te queremos pedir perdón con todo el corazón, Señor. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Perdónanos, Señor, por la negligencia con la que hemos actuado, aún en las responsabilidades, Señor, en la obra de Dios, aún en las responsabilidades en nuestra familia, como hijos, como padres, como esposos. Señor, perdónanos, Dios, porque pensamos en sostener las cosas solamente en nuestras propias fuerzas, sin reconocer que te necesitamos a ti, Señor. Hoy nos ponemos delante de tu presencia y te pedimos que nos ayudes a ser los mejores padres, porque somos padres hasta cuando mientras los hijos vivan, Señor, porque somos, Señor, amado Dios, dentro de tus planes y propósitos, todo lo que has determinado hacer en nosotros. Dile conmigo, Señor, yo quiero firmemente que tus planes se cumplan en mi vida. Haz en mí tu voluntad. Así como el Señor Jesucristo en el monte de los olivos decía, Señor mío, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, esto fue un ejemplo de diligencia. Jesús es ejemplo de diligencia. Señor, porque aún sabiendo el dolor tan grande que le esperaba sufrir, todo lo que tenía que vivir y soportar, Señor, en el Calvario, dice tu palabra que Él fue diligente y que Él no evadió, Señor, lo que tenía que hacer. Señor, ayúdanos a nosotros a ser personas diligentes. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú en este día, Señor, fortaleciendo nuestra vida, que seas dándonos, Señor, las fuerzas para seguir adelante. Dile conmigo en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda negligencia, yo renuncio a toda autocompasión, me sacudo, Señor, de toda mentira del diablo, de que soy pobrecito, que soy pobrecita, de que no puedo hacer las cosas, de que esto es demasiado grande para mí. Mi hermano, sacúdase de esos pensamientos. Son cosas que el diablo te ha puesto en la mente para que tú no hagas lo que Dios te llamó a hacer. Recuerda que Él no va a poner cosas más allá de lo que tú puedas soportar. Señor, declaro el poder del Espíritu de Dios en esta hora. Declaro en el nombre de Jesús el fuego del Espíritu Santo ahora mismo trayendo libertad y convicción